Están ustedes escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy tenemos como invitados a José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y a Manuel Serra, que precisamente está en Valencia. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. El tema de hoy, en principio, estaba preparado que fuera la reforma laboral y vamos a hablar de ella, pero dado lo que ha ocurrido en Valencia, pues vamos a comentar al principio del programa. Yo voy a empezar con un chiste de Gila muy gracioso que colgaron ayer en mi muro de Facebook, que era, oiga, ¿está el enemigo? Y no, está haciendo los deberes. Sí, algo así. Pues bueno, el tema yo lo voy a describir de una forma muy gráfica. Tal vez Manuel no esté muy de acuerdo conmigo, pero bueno, para mí ha sido un espectáculo impagable ver cómo nuestros amigos de la casta pues han salido literalmente a tortas entre ellos pues a la primera de cambios. Hemos visto cómo el PSOE ha salido por un lado, el PP ha salido por otro. Los medios afines a unos y a otros, cada uno ha dado una versión totalmente opuesta de los hechos. En fin, lo que quiero lanzar desde aquí pues es mi enhorabuena a los chicos estos de Valencia, pues porque han conseguido dividir a todo el aparato del régimen en un solo día, en 24 horas. Lo lamento por los pobrecitos que estos chicos que han recibido tantos palos. Pero bueno, que sepan que no ha sido en vano, ¿eh? Que realmente el resultado pues ha sido, desde mi punto de vista, muy, muy bueno. Porque precisamente por esto que he comentado, que finalmente les han dividido, el gobierno del PP se ha arrugado, claramente, ha dado su brazo a torcer y a partir de ahora ya veremos qué se atreven a hacer cada vez que haya una protesta en la calle. Que yo espero que realmente esto les sirva de lección y se atrevan a hacer bien poco. Bueno, pues danos tu versión, Manuel, de lo de Valencia, una vez que he dicho esto, que tenía muchas ganas de comentarlo. Sí. Bueno, pues venga, te digo, yo cuando empezó el baile estaba trabajando en Castellón. Entonces, de lo que pude ver en imágenes y lo que se comentaba por ahí, caray, que parece que estemos de lío. Pero bueno, cuando volví aquí, sinceramente, yo vivo al otro lado del río, por lo tanto aquí nada, tan tranquilo todo. Hablé con mi mujer, había hablado con gente que trabajaba, que vive, y otra gente que trabajaba en el centro, y hombre, sí, había habido bastante escándalo y bueno, conforme pude ir viendo la situación y sobre todo ahora que han pasado 2 días y has podido recabar datos de unos y otros, sinceramente esto es una obra de teatro. Una bonita obra de teatro en la que los directores de escena están escondidos, como siempre ocurre, en que algunos de los protagonistas son absoluta y completamente desconocedores del papel que juegan, y ya está. El distrito Luis Vives es conocido en Valencia de toda la vida por ser follonero, es decir, tiene allí una serie de profesorado que pues responde a los planteamientos más afines a lo que podría ser el 15M o partidos de izquierda radical. Supongo que habéis leído la información de que la dirección de Internet de Primavera Valenciana o algo así, punto no sé qué, está registrada por gente de Compromís, conduce a la IP de Compromís, que es un partido político de izquierda legítimo, pero que además se registró 48 horas antes de que empezara el lío. Sinceramente, el arranque, que no tenían la calefacción conectada a partir de las 12 del mediodía y que luego pues tenían algo más de frío y que ya estaban hartos de eso, pues es tan legítimo como cualquier otra cosa, si es que eso yo no lo discuto. Pues, si quieren protestar, pueden protestar. Que los chavales jóvenes pues no están por la labor de decir, oiga, es que hay que notificarlo no sé cuántos días antes de la delegación de gobierno, antes de cortar una calle, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues si les han calentado en una asamblea y allá vamos, pues allá vamos. Y lo que no entiendo es cómo los representantes del gobierno se dejaron llevar por, no sé por qué instinto o por qué, algo que era intrascendente, es que les dejabas pasar y punto.
Si me permite, Manuel, no era ningún instinto. Esto yo ya tenía información que me había llegado directamente desde Génova, porque claro, sabes que tengo contactos por todos lados, que había órdenes de que a la primera algarada callejera se reprimiera Vale. con fuerza. Eso si vas a otros a determinados foros y hablas con determinada gente, que normalmente suele coincidir con el perfil del PP, son los que cuando el 15M estaba en Sol exigían que Rubalcaba dejara de dar el golpe de Estado y que los aniquilara, poco más o menos, ¿vale? Y que otros, siendo que a lo mejor podríamos tener menos simpatía por los que estaban allí en Sol, o por lo que representaban, o por lo que estaban intentándoles hacer representar, que eso daba igual. Pero ¿para qué vas a montar una escena de porras y lío? Es que lo único vas... Y al final, el tiempo le dio la razón a Rubalcaba. El 15M se disolvió con un azucarillo. Punto y pelota. Bueno, solito. Sí, Entrar en una provocación... No, entiéndeme. Hoy en día ha dejado un recuerdo, ha dejado muchas cosas, pero no están en las posiciones de ahí. Y lo de ayer fue un intento deliberado de los partidos de extrema izquierda de aprovecharse y montarla. El PSOE no está en eso. Eso también lo tengo claro. Además, se nota en la forma de actuar, en la forma de interpretar. Pero les han puesto en la contradicción, esto es típico en muchos procesos en la historia, de o te sumas o te desbordo. Y el PSOE no le queda más remedio. Y además, sentimentalmente, yo entiendo que mucha gente, pues, el PSOE ocupa una franja muy amplia de la población en la centroizquierda. Pues oye, por sentimiento también han tenido que amparar, oiga, que yo cuando tenga que manifestarme, voy a manifestarme. Y menos porras. Y yo creo que los que quedan desautorizados son los que creían que sacando a los antidisturbios y las porras, esto se solucionaba. Y la otra parte, la del principio, lo de recortar la calefacción, ¿vale? Y el malestar, y una cosa y otra, al final, la última gota, por pequeña que sea, es la que desborda el vaso. Entonces, menos querer solucionar las cosas por las malas y más ponerse a trabajar y solucionar los problemas, porque, bueno, está siendo un invierno crudo y habrá que hacer algo. Peores en otros sitios y todo lo que uno quiera. Pero hay cosas que, oye, es difícil de plantear, porque la gente va a poder ser manipulada precisamente por cosas que no les puedes negar. Oiga, es que ese chaval tiene frío. Aunque todo se ha dicho, mis hijos en el colegio no tienen calefacción, pero bueno. Y yo no la he tenido cuando era joven y he sobrevivido. Pero bueno, comprendo que cuando uno se acostumbra a algo, pero que no voy a discutirles. O sea, creo que no había ningún problema en que salieran a la calle y que el grave error, porque yo he leído a gente, y he oído hablar a gente, no, la porra por delante. ¿Por qué la porra por delante? Las cosas a buenas. Muchas veces entrar en la provocación solo te lleva a lo que hemos tenido. Y luego la última, que los 25 detenidos, que eran los que de verdad estaban montando el cañaret, son gente que no estaban en el Instituto Luis Vives matriculados para nada. Es decir, les han puesto la cebada, han caído como tontos y al final ayer hicieron lo más correcto, poner a la policía local a los lados, abriéndoles el paso, que la gente se manifieste libremente, que no pasa nada, el mundo no se acaba, y hoy aquí estamos todos trabajando y tan normalito, ¿eh? Muy bien, pues ahora danos tu interpretación de lo que ha pasado, José Luis. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Manuel. Yo esta historia de la manipulación, de que los chavales han sido manipulados por organismos de extrema izquierda y demás, me parece absolutamente absurda. Todos hemos visto perfectamente las imágenes de televisión que no se producía ningún incidente por parte de los chavales, más allá de cortar el tráfico. Es decir, no se ha roto el escaparate, no ha habido ningún tipo de violencia por su parte, no han lanzado nada. Es decir, que el hecho de que entre ellos pudiera haber gente que pudiera ser de una ideología o de otra no es más que la expresión legítima de sus ideas por parte de ciudadanos que tienen perfecto derecho a pertenecer a un partido, a otro o al que sea. Cuando los paran en Barón de Cárcel, al lado de la iglesia de San Agustín, y hacen el cordón y dicen, hey, por favor, de aquí no paséis, aquellos dicen que pasan por sus cojones, empiezan a provocar, empiezan a querer desbordar el cordón. Bien, vamos a ver. Y se monta el cañaret. Vamos a ver, aquí la cuestión yo creo... Pero bueno, que tampoco hubiera optado yo por la porra, no pasa nada. Sí, Manuel. Yo creo que la cuestión es mucho más profunda. Es una demostración, lo que ha sucedido en Valencia, de a dónde podemos llegar a
a empezar lo que podemos empezar a ver a raíz de los planes de ajuste a los que nos están sometiendo. Toda esta extorsión, todo este dogal de la deuda que nos están poniendo encima, con la aquiescencia de los grandes partidos políticos, está permitiendo o puede llevarnos, con el aumento de la tensión social, a la puesta en cuestión de las elementales normas democráticas que rigen cualquier sociedad, de las elementales normas de convivencia. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay normas que están dentro de esas normas elementales democráticas, como el hecho de que, según nuestra legislación, las manifestaciones no tienen que ser autorizadas. El ejercicio del derecho fundamental de reunión no requiere de autorización previa. Y la disolución de las mismas solo se puede producir por muy concretos elementos o por muy concretas situaciones, como el hecho de que los manifestantes vayan con armas o con uniformes, pero no por el simple hecho de que esas personas estén en la calle. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, básicamente, cómo el hecho de los ajustes está llevando a una quiebra de la convivencia y a una quiebra de las normas más elementales de la democracia. Y, por lo tanto, está poniendo de manifiesto algo que está en la base del actual régimen político, que es su falta de legitimidad democrática de fondo. El hecho de que se acepten estos planes antidemocráticos de ajuste es algo que no tiene la legitimidad democrática de fondo apropiada para ser llevado a cabo, porque estamos viendo que la gran mayoría de la población lo rechaza. Y en ese sentido yo creo que los jóvenes valencianos han enseñado un poco el camino al resto de la ciudadanía, el de la protesta pacífica, el de la toma de las calles para hacer ver esa protesta pacífica y el de la oposición clara y directa a los efectos de esos planes de ajuste. Llevas una fractura y a ver si me entiendes. Hay un concepto que se elaboró en el mayo del 68 a consecuencia del mayo del 68, las manifestaciones que luego organizó Charles de Gaulle, que es el de la mayoría silenciosa. Es decir, yo con toda la gente que ha hablado en la calle, pues ninguno está dispuesto a ir a seguir ese camino. La gente preferiría solucionarlo de forma pacífica. Ahora, te digo, estoy de acuerdo contigo con que la fractura puede existir, que hay que tener mucha mano izquierda, tanto en cómo se aplican esos ajustes y cómo, porque hay una serie de realidades y es que no va a ser fácil salir de esta de un día para otro, y por tanto hay que intentar repartir correctamente esos ajustes. Dos, cuando la gente se cabre, la solución no es la porra ni impedirles que se den un paseo por donde quieran. En manada, cortando el tráfico y tal. O sea, que quede claro que yo no estoy de acuerdo con que se desplegara a los antidisturbios. ¿Vale? Sí, es que no había... Yo creo que lo que queda claro es que asumir los ajustes es renunciar a la democracia. Efectivamente. Y eso es lo que está en el fondo de todo. La gente no está mansa ni lo va a ser para no responder a todo lo que está pasando. Pero, Manuel, mira, yo te planteo una cosa. Ya, ¿viste lo que ocurrió en Grecia cuando Papandreou planteó el tema del referéndum? Bueno, yo les digo, esta gente lo que no se puede hacer es tomar estas decisiones que están tomando, que son gravísimas, que no estaban en el programa electoral, de las cuales solo estamos viendo el principio, sin contar con la aprobación de la población. O sea, el que hayan ganado unas elecciones no les da carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Entonces, mira, sobre Grecia, ¿para qué han servido las manifestaciones? Para que les aprieten más, para que no se fíen de ellos y les hayan exigido, yo creo que no han pedido rehenes como pedía la antigua Roma de puro milagro. Pues no estoy de acuerdo, Manuel. Yo creo que en Grecia es posible que las manifestaciones que hayan hecho lo que han hecho, lo han hecho a pesar de las manifestaciones. Y es posible que la presión que tienen en las calles, yo te digo que hay gente en el gobierno alemán, porque yo no quiero, pero que tengo información directa de lo que está ocurriendo en el gobierno alemán, y hay gente que está sumamente preocupada y han visto que tenían que aliviar la presión de alguna manera. Entonces, estas quitas de deuda tan importantes que estamos viendo, yo creo que eso probablemente, por la información que a mí me está llegando, sea un efecto de esas manifestaciones que ha habido en las calles, que evidentemente no han conseguido lo que querían, que era evitar todos estos planes brutales de ajuste que está teniendo el pueblo griego. Pues de acuerdo. Pero bueno, yo creo que contraproducente en absoluto, y aquí en España yo pienso que lo mismo, como la gente se calle y deje que les hagan todo lo que les dé la gana, pues es como los judíos cuando les llevaban a los campos de concentración, salvando las distancias, por supuesto, claro, porque aquí no van a matar a nadie, por supuesto. Pero yo estoy convencido que Papandreou hubiera podido conseguir esas mismas quitas, negociando duro, pero que en la medida que fue socavada su posición
desde un lado y desde el otro, de una derecha que se comportó de forma absolutamente irresponsable en Grecia y que luego le ha tocado firmar, o sea, ojo al parche, y pues desde su lado izquierdo perdió completamente legitimidad, y en esas condiciones era imposible negociar, y cuando no pudo negociar se ha prolongado de una forma agónica el tema, hasta que el mismo sistema tuvo que imponer una presidencia absolutamente atípica y criticable, más solamente asumible con un tema de emergencia. Bueno, no lo sé, ¿qué quieres que te diga? Creo que de todas maneras no deja de ser útil, no deja de ser un toque de atención, ¿vale? Yo no te digo tampoco que sea inútil. No, y además Yo no digo que sea inútil. Lo que pasa es que las fuerzas sociales tienen su propia dinámica, y entonces entraba dentro de lo lógico que Compromís y otros, a través de sus ramificaciones, que es legítimo, que no lo vea nadie, no entienda en mis palabras como que estamos ante una conspiración, como decían, judeo-masónico izquierdista en contubernio con el terrorismo rojo, ¿vale? Que no, que es legítimo, y que mueren, y que la gente les da la razón en un momento dado y dicen, oye, pues yo voy a salir a protestar. Pues cuidado, es que, como muy bien decía José Luis, se está produciendo una fractura, y que puede ir a más, y que utilizar mecanismos violentos, no negociar o no intentar buscar un mejor reparto de la carga, puede traer problemas, y serios, porque podemos desviarnos, y cuando decía yo que he hablado con gente y que no todo el mundo en Valencia está de acuerdo y que no todo el mundo desde luego va a salir a la calle, tampoco va a salir a la calle contra, afortunadamente, pero tenemos la fractura, estamos abriéndola. Por favor, yo espero que al final, y la responsabilidad es más que nada en los que gobiernan, es la sensatez. Pero si es que la fractura está ahí, Manuel, la fractura está sí, ahí sí. Porque tienes a una gente que está haciendo lo que le da la gana de acuerdo a todas las oligarquías financieras europeas y repartiendo el peso de lo que les da la gana hacer sobre los más débiles. Y es que eso es una realidad. Y esa fractura está. Luego que los débiles protesten o no protesten, eso es otro cantar. Claro, el problema es que muchas veces cierto equilibrio funciona como una suerte de chantaje frente a los perdedores de ese equilibrio. Es decir, lo que no se puede plantear es que las personas que van a ser afectadas por los recortes no se manifiesten, no se movilicen, no luchen contra esos recortes. Porque obviamente eso puede parecer equilibrado, pero realmente no lo es. De hecho, lo que consiste es en una auténtica ejercicio de violencia. Estos recortes son violencia, no nos engañemos. Son un ejercicio de opresión social y vienen acompañados y vendrán acompañados, si la resistencia a los mismos se hace efectiva, de la consiguiente represión. Y no podemos ver que las manifestaciones en Grecia o todo este tipo de movilizaciones no llevan a ninguna parte. Eso es verlo desde una perspectiva de un pensamiento a muy corto plazo. Sí. Realmente, que es un poco el tipo de pensamiento que ha llevado a la crisis, es decir, ese ver el beneficio inmediato, y si no hay un beneficio inmediato absoluto, no se va a ninguna parte. Es decir, las luchas, los derechos, todo lo que se tiene, todo lo que la clase trabajadora o la clase media, o quien queramos decir, tiene a lo largo de ha obtenido a lo largo de los últimos siglos, se ha obtenido con las luchas sociales. No podemos decir que la Revolución Francesa, porque por termidor, fue finalmente derrotada y por lo tanto no tuvo ningún efecto. El efecto, la onda expansiva de esa revolución, es lo que ha construido gran parte de lo que tenemos. Y por lo tanto, yo creo que las luchas no solo es un camino, sino que es el único camino que realmente se abre ante los pies de los perdedores de estos ajustes sociales. La socialdemocracia en Alemania a primeros del siglo XX no necesitó quemar nada, pero sí que tuvo que luchar y sí que tuvo que buscar una posición. Pretender que la historia se hace solamente... yo no digo que no... Además, lo he dicho antes, no veo mal que protesten. Y no veo mal, ¿por qué? No por el hecho de dejarlos pasar y que se vayan de paseo, no. Es que a todo el mundo se le tiene que oír. Sí, pero... Y eso es una forma de entrar en la dinámica social. Por eso mi respeto no es simplemente el hecho de que alguien vaya por la calle, sino que yo creo que aun cuando no estoy de acuerdo con alguien, el hecho de que manifieste de una determinada forma, ahora siempre suelo preferir las formas pacíficas, desde luego, y creo que esa manifestación en su origen era pacífica. Entonces, no entiendo por qué. Ahora, tampoco entiendo, y perdón, un inciso, que hagan caer a esos policías, pues bueno, que ahora todo el mundo les quiera dejar el muerto a ellos, eso tampoco estoy de acuerdo, pero eso es otro problema. La policía no tiene la culpa es de la delegación del gobierno.
Ahí yo lo veo clarísimo. Yo también, pero bueno... No va a tener la culpa la policía hizo lo que la les casta ordenaron. A la casta le encanta salir del medio y dejar al último mono, el último que tocó el problema, ahí que se quede. Sí, claro. Ahora les quieren largar el problema a la policía, ya lo que nos faltaba por ver. Si ellos hicieron lo que les mandaron, vamos. Ahí estamos. En fin. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más sobre este tema o pasamos ya al de la reforma laboral, lo que vosotros me digáis. Bueno... No sé, José Luis, si querías añadir algo más o pasamos ya a tocar el tema de la reforma. Solo volveré a incidir sobre el hecho de que esto pone de manifiesto una radical falta de democracia de base, ¿no? El hecho de que estos planes de ajuste ni se han explicado ni se han decidido llevarlos a cabo de una manera realmente democrática. Porque el sistema político en el que vivimos no es realmente democrático. Es decir, tiene unas fallas de fondo que no permiten ese ejercicio de la soberanía directa por el pueblo, que se podría ejercer de otras maneras, mediante mecanismos asamblearios, etcétera. Y que, por lo tanto, se impone esa necesidad social de ejercitar, de transformar, de iniciar un proceso constituyente que lleve, de hecho, a una estructura democrática de verdad. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, José Luis. En fin. Yo, por mi parte, como he tenido la primera palabra, creo que le corresponde la última y me gustaría algún día poder continuar debatiendo ese tema. Muy bien, sí. Pues nada. Vamos a continuar con él si queréis otro día o si lo preferís continuamos con él. Ya sabéis que aquí los invitados tienen la palabra y deciden. No sé, yo puestos a provocar, como he visto cosas buenas en la reforma laboral, seguro que me aceptáis el reto. Sí. Bueno, pues nada, coméntanos las cosas, si quieres, las cosas buenas que has visto, a ver qué pensamos de ello. No, te digo, esto no es más que un instrumento, ¿de acuerdo? Tampoco cabía esperar, porque para que las cosas sean perfectas, pues que pocas veces, y el mundo cambia y lo que es bueno hoy, mañana puede dejar de serlo. Pero sí que he visto, a raíz, me llamó la atención, la última vez que hablamos, creo que estaba con Manuel Rey, que ya avisaba de que cuidado que esto puede ser inaplicable, cuidado que no veo claro la reforma, y me llamó la atención, porque sí que a mí una de las cosas que ya en la primera lectura me llamaba era el control judicial y no ya administrativo de las diferentes medidas, sobre todo las importantes, las de carácter colectivo. Entonces, yo de verdad, conforme sigo mirando la norma, he hablado ya con algunos abogados, mañana tengo que acudir a una jornada sobre este tema, con abogados y especialistas, que espero que me dé más profundidad en el tema, pero veo que, paradójicamente, al menos en la parte colectiva, tengo la impresión de que se han aumentado las garantías a los trabajadores en el fondo, al final. ¿Y por qué? Pues porque decía Manuel Rey, porque el control ya no pasa a la autoridad administrativa, sino que va a los juzgados de lo social. Ya no, en los casos en los que no hay acuerdo. Sí que es cierto que en cuanto a las causas se han modificado para facilitar y que procedimentalmente es el empresario el que ahora toma la iniciativa y el que, si no hay acuerdo, puede decir continúo hacia adelante y que sea el juez el que decida. En esa parte sí, lo han flexibilizado, pero no me parece mal por los motivos que luego os puedo intentar explicar. El hecho está en que cuando no hay acuerdo, nos vamos al juzgado social. Y si, como la normativa laboral no ha cambiado, ese control judicial tiene encomendado una función de proteger al trabajador. Desde el año 77 eso se viene entendiendo de esa manera. Esa necesidad de conservar el contrato va a obligar en aquellos casos en los que no haya acuerdo entre empresario y trabajador sobre las modificaciones sustanciales, sobre la suspensión de contrato o reducción del mismo, o, ya no digamos, las extinciones, le va a tener que llevar a dos cosas. No solo, y ahí es lo que decía Manuel Rey, que era engañoso, cumplir la causa, y me confirmaban también abogados, tener la causa es fácil, eso no es problema. El problema es justificar la proporcionalidad y la necesidad de la restricción, de la modificación de los contratos,
frente a un juez. La proporcionalidad entre eso y conservar los puestos de trabajo, que tiene que ser el fin último, conservar la empresa y evitar la mortalidad de empresas, pero cuidado, no vale el hacerlo con carácter preventivo, vas a tener que justificarlo. Yo en los últimos 5 años he participado en 6 sedes, aparte de haber visto de cerca otros, y francamente, yo tengo muy claro que en todas las negociaciones, al haber un control administrativo de la delegación territorial de trabajo, normalmente, la forma en que se empezaban las negociaciones siempre es la misma. Ahí está esto. Cogedlo, porque la delegación de trabajo está de parte nuestra y lo va a autorizar. Sobre todo desde que cambió la curva en el 2008, las direcciones territoriales de trabajo han estado autorizando expedientes, si no de acuerdo, sin problema. Pero siempre quedaba cuidado, si vamos sin acuerdo es fácil. Con que apretemos aquí, ahí y allá, sabemos en las rayas en la que no debemos de pasar. Y yo he visto los sindicatos asumiendo, en su actitud, en su forma de negociar, asumiendo que el expediente de regulación de empleo se iba a aprobar, sí o sí, y que solo era una cuestión de negociar las mejores condiciones posibles para los que salían. Entonces, eso, ante un juez, ya no es factible. Y creo que en esa parte hace cambiar el sistema hacia otra forma de entender lo que son las modificaciones colectivas, las extinciones colectivas, todo, que el que se haya creído en la patronal, que esto a partir de ahora es nada, allá voy, se equivoca. A partir de ahí, pues no sé, ¿cómo lo veréis vosotros? Sí, bueno, yo, José Luis. Yo no estoy tampoco de acuerdo en esto. Lo siento y no estoy de acuerdo en nada con Manuel. Pero vamos a ver. Yo creo que la reforma laboral básicamente lo que ha hecho es una auténtica revolución en el marco laboral español, una auténtica contrarrevolución en el sentido de que es una agresión directa contra los intereses de la clase trabajadora. En primer lugar, es una reforma que está basada en la flexibilidad externa. O sea, las medidas de flexibilidad interna vienen acompañando el texto, pero básicamente nos encontramos con una flexibilidad externa, es decir, de despido, tremendamente acrecentada, por lo menos por 4 vías. Primero, por la bajada de las indemnizaciones por despido improcedente, aunque ya había sido medio operada por la reforma anterior. Luego, por todo el tema de los seres que vamos a hablar ahora, que ahora hablaré un poco sobre ello. Luego, también por el tema del despido por absentismo, que se elimina la necesidad de que haya un nivel determinado de absentismo dentro de la empresa. Y luego por la conformación de ese contrato para emprendedores que conlleva un periodo de prueba de 1 año que implica un despido libre durante ese año. Y además se ha tocado también de una manera totalmente tremenda todo lo que es la base del sistema español de negociación colectiva, estableciendo distintas medidas que permiten tanto el descuelgue de los convenios como la revisión de los mismos estando el mismo vigente, es algo de lo que nos ha hablado mucho, como el hecho de la preeminencia de los convenios de empresa, aunque eso también estaba realmente en la reforma anterior de Zapatero, como el tema de la ultraactividad. Yo creo que todo eso va en una dirección clara, que es la de debilitar la posición del trabajador en el centro de trabajo, la de debilitarle y hacerle tragar con lo que tenga que tragar. Lo que está diciendo Manuel es relativo a los expedientes de regulación de empleo, es decir, a los despidos colectivos. No es relativo, por ejemplo, a la modificación de condiciones, etcétera, etcétera. En los expedientes de regulación de empleo lo que se hace efectivamente es hacer desaparecer la utilización administrativa previa y se establece un control judicial pero posterior. Es decir, yo no veo que eso sea una mayor garantía, teniendo en cuenta que estamos pasando de una garantía previa a una garantía posterior. Y además tenemos que ver también que en lo relativo a todo lo demás, al descuelgue, a la modificación sustancial de condiciones, al traslado, etcétera, precisamente lo que se ha hecho es todo lo contrario, hacer desaparecer todo control judicial de todas esas medidas y enviar todo desacuerdo en torno a esas medidas por parte de los trabajadores, a la adopción de esas medidas por el empresario por parte de los trabajadores, a mecanismos de arbitraje. Y yo creo que aquí está un poco y de solución extrajudicial de conflictos. Y yo creo que está aquí un poco el corazón de lo que se pretende con todo esto. Yo creo que lo que se pretende con todo esto es hacer desaparecer el derecho del trabajo tal y como lo entendemos, como una disciplina jurídica que buscaba intervenir en las relaciones laborales de tal manera que las mismas no se desmandasen, que no conllevasen un poder excesivo por ninguna de las partes, limitando para ello el poder del empresario,
hacerlo transformarse todo eso en un mecanismo más parecido a la lex mercatoria internacional, a la legislación o a la falta de legislación por la que se regulan las relaciones económicas internacionales, donde los arbitrajes son más comunes, donde el poder de la fuerza del más fuerte se puede expresar de una manera mucho más fácil, mucho más fluida. Y yo creo que eso es un poco lo que se busca, la individualización de las relaciones laborales y el hacer operar a las mismas en un marco en el que no exista ningún tipo de regulación heterónoma que impida el poder empujar las condiciones de trabajo hacia la baja. José Luis, efectos de la reforma laboral. A ver, efectos sobre el paro a corto y a largo plazo, efectos sobre los salarios, sobre el nivel salarial. También coméntanos un poco, ¿cómo los ves? Yo creo que los efectos van a ser francamente negativos, es decir, los despidos se van a producir con total y absoluta impunidad y además es que ha habido mucha gente que incluso ha estado sosteniendo la posibilidad de realizar despidos hasta que saliera esta legislación. Es decir, que a corto y medio plazo los despidos van a ser inmediatos, va a haber una oleada de todo ello. Y con respecto a los salarios también, es decir, al fin y al cabo, el hecho de que la gente esté en el paro funciona también como un mecanismo que obliga a los trabajadores en el centro de trabajo a aceptar determinadas cosas. Máxime cuando los mismos sindicatos han aceptado en el acuerdo interconfederal de negociación colectiva el hecho de que iban a aceptar unas limitaciones claras a la hora de negociar los salarios. Y yo creo que esto es a corto plazo y a largo plazo es aún peor. Es decir, a largo plazo lo que significa es el arrumbamiento de todo un modelo de relaciones laborales y de todo un modelo de sociedad en el que la ciudadanía estaba ligada precisamente al hecho del trabajo, en el que precisamente el hecho de tener un trabajo, el tener unos servicios sociales, el tener unas determinadas cosas, establecían una sociedad más o menos estable y establecieron una sociedad en la que más o menos se podía vivir. Yo creo que todo eso es un poco lo que se ve arrumbado con todas estas medidas y lo que a largo plazo acabará generando una situación que es un poco la que estamos viendo en Valencia y la que podemos volver a ver en cualquier otro sitio de la geografía ibérica en cualquier otro momento cercano. Sí, Manuel. Vale, vamos a ver. Respecto al paro, nos quedamos igual. Estoy convencido. Los que tenían que hacer expedientes de regulación de empleo, como ahora en mi sector ha habido ya algunos, los iban a hacer igual. Los iban a hacer exactamente igual. Pero lo sumo podían estar esperando a ver qué pasaba del nuevo marco si le interesaba más o menos. Pero al final las indemnizaciones vienen a ser las mismas. Respecto al despido, perdón, la otra parte, me preguntas, paro y salarios. Respecto a salarios, nos quedamos igual. No va a haber un gran cambio porque los convenios colectivos van a seguir estando vigentes y van a seguir marcando la pauta. Respecto a los convenios de empresa, dudo mucho que en la práctica los haya. Eso el otro día creo que también lo estuvimos comentando. Los convenios de empresa a las pymes, por debajo de, yo diría, de unos 250 trabajadores, eso es un incordio. Eso es pasarte todo el año discutiendo con tu comité de empresa. Eso es correr el riesgo de que, en fin, muchos riesgos. Y yo le decía el otro día a Manuel Rey, es que aquí la forma de que tienen los sindicatos de desincentivarlo es en un convenio colectivo, donde hay muchas empresas, unas siempre van a tener peor posición que otras, te vas a los que tienen dinero y les insinúas que serás tú el que vas a pedirle más sueldo, porque bueno, puede haber unos miserables por allá abajo de empresarios que esos no pueden pagar más, pero tú sí que puedes. Y eso, vamos, haría cundir el pánico en las organizaciones empresariales, porque no pensemos en la COE, pensad en la pequeña, en la de una pequeña provincia donde hayan clústeres, donde haya una acumulación de empresas del mismo sector, ¿vale? Como ocurre en el calzado, como ocurre en el juguete, etcétera, etcétera. Dudo que haya muchos convenios de empresa. Descuelgues. Los descuelgues van a ocurrir solo y únicamente cuando hayan empresas, tal como está redactado, que estén en pérdidas, en profundas pérdidas. Lo que no puede ser es que, por culpa de esta legislación actual, que ha fracasado y que me alegro mucho de que alguien por lo menos la intente modificar, porque no está funcionando, y eso ya no es de ahora, ya venía de atrás, ya se notaba, te encuentras con que empresas en concurso de acreedores, los sindicatos en la comisión paritaria han impedido que haya un descuelgue de un año respecto a la aplicación de las cláusulas de revisión salarial. Es decir, una empresa que estaba jugándose la viabilidad, una empresa que pudiera estar
pendiente de un plan de negocio, de que entrara un inversor. No te quiero contar el efecto que puede producir ante un imposible inversor, pero que la plantilla no es que renuncie, es que quiere seguir aumentando el sueldo aunque la empresa está a punto de cerrar. Es que eso espanta a cualquiera. Y esas cosas, no entiendo. A mí las teorías me parecen muy bien, pero el efecto práctico hay que verlo también. A veces, renunciando al incremento de un año, no es que estés salvando el mundo, pero estás enviando una señal, máxime cuando la mayor parte de los convenios establecen que eso no se pierde para siempre. Al año siguiente se recupera las mismas tablas salariales. Había varias cosas más. No sé hasta dónde hemos llegado. El despido individual. Vale. Hasta ahora hemos tenido un sistema en el que 42 mensualidades a mes y medio de salario, o sea, 42 mensualidades como máximo, estábamos hablando de 28 meses. Es decir, unas indemnizaciones a partir del que llevaba 28 años trabajando en la empresa, equivalentes a 3 años y medio de salario. Pues hombre, como disuasivo sí que lo es, desde luego. Muchas empresas han preferido cerrar, echar a correr y ya pasaréis por la ventanilla del Fogasa, con lo cual lo de los 45 días con 42 mensualidades está muy bien como teoría. Pero en la práctica se acaba convirtiendo en 20 días pagados por el Fogasa, con el límite bla, 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 y punto pelota, 27.000 euros. No hay más que hablar. Muchos, estos últimos años, se han tropezado con esa dura realidad. A veces, en la práctica, vale la pena ponerse un límite más bajo y realista que no, pues, oye, que pague el Fogasa. Y así yo sigo encontrando en la anterior normativa, conforme se han ido extremando sus condiciones de aplicación, conforme se ha quedado rígida y no ha evolucionado con el mundo, pues cada vez eso ha estado produciendo unas disfunciones en las que habían trabajadores en una misma empresa que, como eran los primeros en irse, se iban con el bolsillo lleno, y los que se habían quedado han pagado el pato completamente. Porque la empresa ha cerrado completamente y adiós muy buenas y tal. Y encima, pues muchas veces, pues bueno, es que la culpa es que la empresa ha cerrado. Bueno, sí, es que le habían cortado todos los créditos. Y aquí ya empezamos con cuando se jodió el Perú. Y empezamos a subir a la escalera hacia arriba. Sí, bueno, antes de dar yo mi opinión sobre la reforma, que la daré luego, sí que quería que José Luis diera su opinión sobre esto que has dicho. Bueno, en primer lugar, el tema de los convenios de empresa es tan extremado el hecho de que lo que están haciendo es un intento desesperado por intentar, no se sabe muy bien, debilitar a los trabajadores, no se sabe muy bien con qué objeto siquiera. O sea, es un intento tan desesperado que incluso había acuerdos interconfederales como el del metal que han acordado precisamente entre empresarios y trabajadores el no a dar esa prioridad aplicativa a los convenios de empresa. Es decir, que ni siquiera la patronal lo tiene tan claro, que eso realmente sea lo que le interese. Y respecto al despido individual, en la práctica lo que nos hemos venido encontrando es el despido express, que ahora parece que desaparece en el marco de la reforma, precisamente porque desaparecen los salarios de tramitación en el caso de aceptación, o sea, en el caso de pagar indemnización en el caso de despido improcedente. Y luego en el tema de que en la práctica lo que nos vamos a encontrar es, gracias a ese acrecentamiento de la posibilidad de realizar los despidos económicos, pues los despidos de 20 días. Los despidos de 20 días que además al empresario, y esto habría que subrayarlo también para ver hasta qué punto es falso el tema de que el despido en España es caro. Al empresario ese despido por 20 días procedente, en un caso de un despido objetivo económico, en esta reforma 3 trimestres de disminución de ventas, por ejemplo, ese despido procedente, si es una empresa además de menos de 25 trabajadores, le conlleva que el Fogasa le pague 8 de esos días. Es decir, que realmente se le queden 12 días de indemnización. Yo creo que todo esto, el problema es que con la reforma, con todo este tema, hay una gran tentación que tienen grandes sectores sociales, ¿no? Sobre todo las pymes y la clase media, por decirlo de alguna manera. Y es que de las crisis cíclicas que hemos ido enfrentando en los últimos años se ha ido saliendo, en cierta manera, apretándole las clavijas a la clase trabajadora. Sin embargo, yo creo que la crisis actual es de una gravedad tal, es de una envergadura tal, que eso no va a funcionar así. Estoy de acuerdo contigo. Que ese apretar las clavijas lo único que consigue es abatir la demanda interna, es que la gente no tenga dinero para comprar
y que por lo tanto que le den a los pequeños empresarios un látigo o le den 2 látigos o lo que sea no les va a servir de mucho. Realmente el problema que van a encontrar finalmente es que nadie va a ir a su bar, nadie va a ir a su tienda, nadie va a poder comprar nada porque la parte de la renta en manos de los salarios ha ido disminuyendo y está disminuyendo de una manera brutal. Sí, bueno, sobre el tema este de la demanda, yo ya sabes que tengo mis diferencias contigo, porque claro, cuando hay recursos infrautilizados, en este caso sería el recurso del factor trabajo, tampoco está tan claro que una bajada de salarios, si se traduce en mayor volumen de empleo, luego indirectamente se traduzca en una reducción de la demanda interna. A ver, o sea que ahí el tema tiene más miga que de lo que parece. Igual que en pleno empleo está claro que sí, que una reducción de trabajo, como no puede aumentar el volumen de empleo, está claro que disminuye la demanda interna. Con un volumen de paro importante como el que tenemos no está tan claro. Pero en fin, bueno, eso yo creo que es un tema bastante complejo, pero simplemente quería comentar que hay más opiniones respecto a eso, ¿eh? Luego, sobre el tema de la reforma laboral, a mí lo que más me llama la atención es que el tema de los ERES, yo no sé hasta qué punto se va a aplicar el tema de la disminución de ventas, que eso no estaba y es una novedad muy importante que estuvo a punto de hacerlo Zapatero, pero finalmente en el decreto no salió el tema de la disminución de ventas y se quedó en las pérdidas continuadas. Que es muy distinto que una empresa esté en pérdidas que una empresa esté con disminución de ventas. Yo creo que eso venía ya la disminución de ingresos en la reforma de Zapatero. Sí, pero lo quitaron, lo quitaron finalmente. No, la disminución de ingresos quedó. Lo que no se explicaba era cuántos trimestres consistía y de ingresos, no ventas. Pero vamos, que yo quiero... Bueno, sí, entonces, si estaba equivocado lo siento porque tenía entendido el otro. Pero a mí me parece muy importante este tema de que haya esa facilidad para despedir, para hacer ERES por disminución de ventas. Y además que no la entiendo. No la entiendo, ¿por qué? Porque una cosa es que una empresa esté en pérdidas, que si su supervivencia esté en peligro y que eso pueda destruir la empresa como tal y mandar a todos los trabajadores a la calle, con el daño que eso también puede causar si es generalizado en el tejido empresarial del país, que yo sí veo bien que se faciliten los ajustes para esas empresas en pérdidas con un menor coste de despido, y otra cosa es una disminución de ventas si la empresa no está en pérdidas. Pero ¿esto qué es? Es que eso no tiene ningún sentido, porque si la empresa no está en pérdidas, entonces no está en peligro la viabilidad de la empresa. Entonces yo ahí, desde luego, estoy en total desacuerdo con esa modificación. Eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, no veo que se haya hecho nada para introducir el tema de la cogestión empresarial, que a mí me parece básico. No se ha metido nada, que eso también sería importantísimo para facilitar el tema de la implicación de los trabajadores en toda esta crisis que tenemos. Y luego, en tercer lugar, el tema de las cooperativas de trabajadores. ¿Por qué no se impulsa este tema, del que ya hemos hablado varias veces? Que, bueno, precisamente tuvimos un programa, José Luis, tú y yo, Manuel, en el que hablamos de esto bastante detenidamente. ¿Por qué no se hace nada de esto? Estas empresas en crisis, estas empresas que están a punto de desaparecer, ¿por qué no se facilita esa vía de salida? A mí también me parece una cosa tremenda. Otra más, el tema de la dualidad del mercado de trabajo. A ver, ¿por qué no se intenta acabar con eso? Es que no tiene ningún sentido. ¿Por qué tiene que haber trabajadores que no tienen ningún tipo de vinculación a la empresa porque van de un trabajo a otro porque saben que les van a despedir, mientras que otros trabajadores están asentados en una empresa sin ningún problema? Es que yo no entiendo por qué tiene que continuar ese problema, que además que es una reforma que hizo el señor González hace ya 30 años, que no valió para crear empleo en ningún momento, porque precisamente después de hacerla fue cuando más aumentó el paro, y que yo no entiendo por qué se sigue con ello, porque no ha valido absolutamente para nada. Y luego, en último lugar, pues sí que me gustaría comentar el tema de los convenios de empresa, que yo no sé hasta qué punto se acogerán las empresas a ello. Entiendo que esto es una cosa que se ha hecho fundamentalmente para favorecer a la gran empresa, porque por su complejidad dudo mucho que haya empresas pequeñas, más que testimonialmente, que se acojan a estos convenios de empresa. Y
y que sí, yo creo que las empresas grandes sí que van a aprovechar esto para disminuir salarios, ¿eh? Es mi opinión. ¿Puedo? Sí, sí, claro. ¿Me permitís? Es que me encantaría poder contestarte. Porque lo has centrado, sinceramente. Con tu permiso, José Luis. Mira, respecto a ventas y pérdidas, me consta que en Holanda y en Alemania, por ejemplo, el tema de ventas está admitido. La disminución de ventas muy reiterada es el preludio la fiebre que te dice o tienes un constipado o tienes un cáncer, ¿vale? Tampoco puede ser tan ligero como para decir cualquier disminución de ventas sirve. Veo que lo estuvimos viendo el otro día, que hay un defecto de redacción, y es que cuando tú estableces una cifra, si lo haces de esa manera como lo han hecho, has de establecer un término de comparación. Y no lo tengo claro. Creo que vamos a acabar en lo que digan los tribunales y punto. Y como lo divertido, que un tribunal puede decir una cosa y otra lo contraria, y vamos a acabar entre 5 años en casación para unificación de doctrina. Desde luego, en mi experiencia con el tema de las pérdidas, era lo más fácil del mundo. Bastaba con que te fueras un auditor, te certificara que el balance que presentabas era ajustado, no habías adulterado la contabilidad, y que eso se hace en un momento, y ya está, punto. Te lo llevabas y te lo admitían como prueba. El problema no está en la prueba, nunca ha estado en la prueba, porque de una manera u otra lo podías colar, si no era por ventas, era por pérdidas. Y si era por pérdidas, no daba problemas para demostrarlas. O las tienes o no las tienes, ¿vale? El tema está en el control, el tema está en la proporcionalidad. El tema está en que la impresión que yo tengo, y perdonadme, ya sé que es absolutamente subjetivo, con esta reforma es que nos aproximaría más a un sistema alemán y que va a depender de los actores del mercado laboral, me parece demasiado impersonal, los actores, las personas que están metidas ahí, que sea útil o que no lo sea, que sirva para conservar empleo o para hacer el burro. Si los empresarios pretenden hacer el burro con esta reforma laboral, estoy convencido que se van a encontrar enfrente a los jueces de lo social y los van a poner en su sitio. Eso estoy convencido. De la misma manera que creo que si los sindicatos optan por la resistencia numantina y ahora no pasa ni uno y no llegamos a ningún acuerdo, también se puede llevar algún disgusto en los juzgados. Así que hay un estímulo, creo, a llegar a un acuerdo. Respecto a la gestión y cooperación y las cooperativas, Juan Carlos, es que la izquierda en este momento debería centrar su oposición, sobre todo, y ya hablo de izquierda política, es decir, muy bien, tú quieres que te apruebe esto porque los alemanes nos están mirando con el rabillo del ojo, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE nos aplauden, sí, pero me vas a meter la cogestión. ¿Tú quieres ser alemán? Alemán hasta el final. Y vamos a meter la cogestión en Telefónica y en las empresas del IBEX 35, ¿vale? Y eso creo que ahí es donde la izquierda tiene que hacerse fuerte ahora para vender su ok como parte del precio para dar el visto bueno a una reforma laboral, porque ahora viene un trámite parlamentario o viene una negociación, va a haber más, esta historia no se ha terminado. Sí, respecto a la dualidad del mercado de trabajo te dejo solamente una nota, una posibilidad. Yo sería partidario de poner la misma indemnización a la extinción del contrato para los temporales que para los fijos, con lo cual tendrías temporalidad cuando haya causalidad, cuando haga falta. Sí, pero ¿para cuál? ¿La de los temporales o la de los fijos? No, la misma indemnización para unos y para otros, a la expiración del contrato. Tú contratas a un tío por 2 años temporal, porque la has renovado, cuando llega a los 2 años, que está establecido 33 días por año de servicio o 45 o lo que sea, le pagas lo mismo por despedir a un fijo que a un temporal. Verás como a muchos se les van las ganas de ir haciendo tonterías. Y no penalizarás necesariamente lo que son verdaderos contratos temporales, porque los hay, y el que lo necesite será un fijo discontinuo, si hay verdadera estacionalidad. Y finalmente, respecto a los convenios de empresa, me reitero, se van a hacer muy pocos, y a lo sumo, creo que, mi convenio colectivo estamos los pequeñitos y Porcelanosa. A nosotros nos encantaría que Porcelanosa saliera del convenio colectivo. Me encantaría, porque seguro que ellos pueden pagar más. De la otra manera nos tienen como rehenes a los demás. ¿Me captas la idea? Es decir, dudo que haya muchos convenios de empresa, porque con los convenios sectoriales, un Porcelanosa consigue tener como mínimo el mismo salario que el más pequeñito de su sector. Y mira que estamos atomizados. Y en muchos sectores ocurre lo mismo. ¿Vale? Hay líderes,
Y entonces yo no creo que valga la pena dogmatizar con esto. Casi preferiría que esté la opción y vamos a ver lo que sale de ahí. Os dejo. Sí, sí, José Luis. Bien, yo simplemente llamar la atención sobre algo que flotaba en lo que has dicho tú anteriormente. Por ejemplo, en el tema de los despidos colectivos, tradicionalmente se ha venido exigiendo que los despidos se produjeran, no solo que hubiera pérdidas, lo cual era perfectamente racional, sino que además los despidos tuvieran algún tipo de efecto a la hora de poder solventar esas pérdidas. Es decir, que realmente fueran necesarios para llevar a la empresa a una situación positiva. Sin embargo, en la redacción actual de la reforma todo eso desaparece. Es decir, lo único que se solicita es que existan esas pérdidas o que existan esa disminución persistente de ingresos o ventas que se cifra en 3 trimestres. En 2 trimestres en el caso de el descuelgue salarial y el descuelgue de condiciones del convenio. No llega a los 3 trimestres sino a los 2. Realmente yo sí veo que lo que hay no es una transformación del modelo en la dirección alemana, porque obviamente faltan cosas como esa, falta la cogestión y falta también unas prestaciones sociales amplias como las que hay en Alemania. Realmente lo que hay es una transformación en la dirección del sudeste asiático. Y cuando se habla de la dualidad del mercado de trabajo, realmente lo que habría que considerar es por qué la única solución que parece ocurrírseles una y otra vez frente a ese fenómeno de la dualidad del mercado de trabajo es precisamente acrecentarla disminuyendo las prestaciones o disminuyendo las condiciones que tienen los trabajadores fijos. En ningún momento se plantea que los trabajadores temporales deban de tener mejores condiciones. No hay medidas en esa dirección en ninguna de las reformas que hemos visto últimamente. Las medidas van precisamente en la dirección contraria, en hacer que los que estaban en el core business, los que tienen las buenas condiciones de trabajo, dejen de tenerlas. No, además, José Luis, que yo estoy ahí de acuerdo contigo. O sea, si tú tienes unas condiciones estándar para los trabajadores y una empresa hace sus cuentas y dice, a ver, ¿cuánto me cuesta un despido en caso de que se produzca? 45 días por año, pues ya está. ¿Eso cuánto supone? ¿Un 7% del salario? Pues ellos provisionan eso y listo, lo incorporan a los costes laborales y punto. Y a la gente la contratan en función de esas condiciones y ya está. O sea, yo el tema de las indemnizaciones, de verdad, ni creo que cause desempleo, ni creo que esté causando problemas, excepto en el caso que he comentado de las empresas en pérdidas, ¿sí? Bueno, sigue, por favor, José Luis, perdona. Y por último, pues volver a apuntar eso mismo que decías tú del tema de la posibilidad de la recuperación de empresas, de la constitución de cooperativas, de la generación de un tejido de pequeña empresa y de empresa autogestionaria que permita sobrevivir a una situación que se está haciendo muy dura. Es decir, realmente yo no sé hasta qué nivel podemos realmente salir de esto exportando. ¿Exportando el qué y a dónde? Sería la pregunta. Porque si todo el mundo se plantea lo mismo, no hay tampoco a dónde exportar. Entonces yo creo que habría que constituir un mercado ciertamente mínimamente protegido, tanto a nivel laboral como a nivel económico, que generase, que estuviera basado en toda una mixtura de distintos tipos de propiedad que permitiesen ir generando las bases para una transformación social que nos llevase en otra dirección. Sí. Yo creo que tenemos puntos de encuentro. Yo creo que tenemos puntos de encuentro porque en lo de la cogestión y lo de las salidas a través de cooperativas de trabajadores hay que meterlo como contrapartida de lo que pueda tener de negativo la reforma. Tampoco tiene por qué ser todo perfecto. Y sí que creo que en la práctica, sobre el papel, y ojo que Manuel Rey lo dijo la semana pasada muy claro cuando estuve con él en el programa, cuidado que yo voy a ver voy a estar muy atento a las primeras resoluciones, porque con la autoridad laboral antes era muy previsible, no nos equivoquemos, y en cambio los jueces de lo social no tenemos claro por dónde van a salirnos. Yo creo que esta misma norma, uno la lee y llega a la conclusión de José Luis, ha sido la primera. Pero si te la coges y la observas dentro del cuerpo legal, de la jurisprudencia consolidada que hay en este país en materia de lo social, que no está derogada, desde luego, y que no queda derogada en modo alguno por esta modificación del Estatuto de los Trabajadores, ni de la Ley de Procedimiento Laboral, el juez de lo social va a continuar aplicando una doctrina clarísima. El puesto de trabajo tiene que conservarse. Y solo cuando en última instancia se me demuestre que realmente este último sacrificio es necesario para salvar a los demás,
el juez va a fallar a favor de la iniciativa del empresario. Por lo tanto, creo que es como una escala, es decir, la empresa que tenga problemas, que vea problemas, que necesite adaptarse al mercado, va a tener primero la modificación de condiciones. Yo he pasado por eso. He tenido que cambiar turnos para responder a unas cuestiones de demanda que se mezclaban con otras productivas en una instalación compleja, y ha habido que reorganizar los sistemas, ha habido que eliminar la nocturnidad, y eso se ha hecho por acuerdo con los trabajadores. Ha salido muy caro. Ha sido muy caro porque tenían el arma de decir nos podemos negar y no cuela. Ahora pasan los años y dices, ojalá en aquel momento lo hubiéramos hecho, y lo hubiéramos hecho como desde la empresa decíamos, porque a lo mejor esa fábrica todavía estaría abierta hoy en día. Y conozco más de un caso así. Después viene la cuestión de la suspensión de contratos y tal. No nos engañemos, cuando una empresa le dice tengo que suspender la producción durante un mes, solo puede ser por dos cosas: o porque el stock se sale por las puertas, o porque se ha quedado sin financiación para comprar materia prima. No, uno de estas cosas no las hace. Oiga, váyanse todos a casa, que me lo voy a pasar en grande, no. La posibilidad de reducir las jornadas laborales es una de las cosas que siempre hemos oído hablar de los alemanes. La posibilidad de decir, oiga, aquí no se despide a nadie. Vamos a reducir la jornada, vamos a reorganizarlo. Queda abierta la posibilidad. Y por tanto, pues a lo mejor trabajando 6 horas y media evitas despidos en la proporción de trabajadores X. Pero eso muchas veces exige movilidades funcionales. Exige que el señor que estaba en un determinado departamento, pues mira, es que aquí los de mantenimiento sobra uno, tienes que pasar a la fábrica. Pues sí es la flexibilización, ya lo sé, pero es que la flexibilización de dejar como única alternativa despedir a ese señor es criminal. Es que es lo que nos ha llevado a donde estamos, a los 5 millones y pico de parados. Y, desde luego, en mi opinión, teniendo todas esas armas para intentar hacerlo, y no olvidemos, pudiendo hacerlo de mutuo acuerdo, que los trabajadores ni son tontos ni se cierran porque sí, y muchas veces son ellos los que van a pedirte un acuerdo, podrás ir a las extinciones, pero eso yo creo que los jueces de lo social con esta norma no lo van a dar más que cuando esté muy, muy, muy justificado. No creo en que alegremente un juez de lo social diga, allá va, no pasa, ¿queda usted dependido del 20%? Claro, es que está usted en pérdidas. No. ¿Y usted ha intentado ampliar capital? ¿Qué ha pasado con sus bancos? Va a haber que hacer no los informes de 6 páginas que se estaba haciendo hasta ahora para un ERE, no. Para uno sin acuerdo va a haber que echar folios, informes, balances, explicaciones, y vas a tener que ir a un juicio. Al todo o nada. Sí, Manuel, como para equivocarse. Sí, lo que sí que te quería comentar, que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que has dicho, de que eso sea lo que nos ha llevado a los 5 millones y medio de parados. Lo que nos ha llevado a los 5 millones y medio de parados está claro que es que en el año 2000 teníamos una población activa de 18 millones de personas y ahora tenemos una de 23 millones, mientras que la demanda interna pues ha subido muy poco a raíz de la crisis esta, claro. Tienes razón. A ver, el discurso me ha llevado a esa expresión, pero tienes razón, o sea, échale la culpa, no. Todo por ahí no viene, evidentemente. Es una suma. Bueno, y luego sí que me gustaría ya como último punto, si no os importa, el comentar que sí, yo estoy de acuerdo con José Luis en que esta reforma va a subir y mucho el paro a corto y medio plazo, y me gusta precisamente por esos mecanismos de facilitación del despido, que hay muchas empresas que lógicamente lo que han estado aguantando las plantillas con bajadas de ventas por la sencilla razón de que los despidos eran muy caros y estaban esperando esa recuperación de la demanda y van a aprovechar ahora pues para despedir. Pero me gustaría hacer sobre todo la reflexión del tema de las administraciones públicas, que eso sí que si os habéis fijado se ha redactado al dedillo. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que seguir las administraciones públicas para despedir? A mí eso me parece sumamente sospechoso. Recordemos que a los funcionarios sigue creo que prácticamente no ha cambiado nada para ellos, que sigue sin poderse despedir, pero que tenemos 1.300.000, creo que son 600.000 o 700.000 personas trabajando sin estatus de funcionario en las administraciones públicas, los conocidos como personal laboral, que a estos todos esos son susceptibles ahora mismo de despido
con esta nueva normativa tan minuciosamente detallada. Y yo creo que por ahí va a aumentar muchísimo el paro. No sé qué opinión tienes tú, José Luis. Sí, yo creo que es una norma ad hoc que ha sido construida precisamente para efectuar el ajuste en las administraciones públicas, el ajuste que les están pidiendo desde Bruselas y que por lo tanto la han construido precisamente para poder hacerlo. Y yo aquí también puntualizaría un poco respondiendo a lo que ha dicho Manuel, cómo esto ya lo ha permitido hacer, aunque no con tanta facilidad, la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia ya ha admitido la posibilidad de ERES en la administración pública. Por lo tanto, yo no tengo esa creencia tan marcada en que los jueces de lo social no van a permitir determinadas cosas. Yo creo que la jurisprudencia social, aunque siempre se diga que ha sido favorable a los trabajadores, realmente no lo ha sido en los últimos tiempos. Se ha permitido, por ejemplo, el despido de trabajadores estando de baja al declararlo improcedente y no nulo. Se ha permitido también el utilizar el contrato de obra y servicio para las contratas acotadas en el tiempo, es decir, que es una cosa muy discutible desde cualquier punto de vista doctrinal. Yo creo que se han permitido toda una serie de cosas que no solo han dibujado una jurisprudencia que no es solo laxa por parte, en el sentido de que favorece a los trabajadores, sino que está favoreciendo en muchos casos a los empresarios. Y respecto al tema de los seres en la administración pública, yo lo veo clarísimo y que pienso que tienes toda la razón. Es decir, que ha sido una norma ad hoc construida precisamente para efectuar ese ajuste y que ese ajuste se va a efectuar en base a esa norma. Bueno, a mí es que no me parece mal que donde haya que reducir se reduzca. Es decir, puede haber, no veo, conozco la opinión doctrinal porque ha habido sentencias en contra de ERES en la administración, recuerdo algunas que han salido en Cataluña. Es decir, bueno, oiga, es que la administración tiene un servicio público y no puede prescindir de nadie. Bueno, pues el mundo cambia y puede haber necesidad de recortar en determinadas empresas públicas. Lo que no puede ser es que ahora, por ejemplo, una cosa que mucha gente pide, que oiga, las televisiones autonómicas acabemos con ese dispendio faraónico y cortemos por lo sano. Y claro, como son instituciones públicas, no se va a poder ajustar, no se va a poder eliminar esa plantilla, se la tiene que tragar algún departamento de la administración autonómica, por poner un ejemplo extremo. Bueno, también hay gente que considera que las televisiones autonómicas son imprescindibles, cuidado. Pero bueno, y sobre todo los que trabajan en ellas, vaya, que no tienen la culpa más que de haberse puesto a trabajar allí. Yo no... Bueno, se ha pillado todo, pues bueno. En ese tema yo creo que ya entramos en las razones que hay para hacer los ajustes, en si hay que hacerlos, en si hay que recortar. Esto ya da para un programa, ¿eh? Sí, no, eso da para un programa. Igual que lo de que si vamos a exportar en España o no, pues si eso da para desde luego con el tejido industrial que nos está quedando cada vez está más difícil de exportar, pero siempre se puede y de hecho creo que se puede si se dan las condiciones, pero bueno. Oye, no sé, si quieres, José Luis, que ya nos hemos pasado muchísimo el tiempo, si quieres añadir algo más antes de terminar. Yo creo simplemente que básicamente todo lo que estamos hablando a lo largo del programa está relacionado. Es decir, el tema de Valencia está relacionado con la reforma laboral, está relacionado con la reforma de las pensiones, está relacionado con todos los planes de ajuste. Y que es ese conjunto de fenómenos y esa gran presión social que se está metiendo en nuestra sociedad la que va generando una situación cada vez más tensionada. Yo creo que la única salida a todo esto es una como ya dije en algún momento del programa, una movilización social fuerte y sostenida que dé lugar a otro tipo de sociedad, a la conformación de otro tipo de sociedad, donde, por ejemplo, el tema del acceso generalizado a los medios de producción pues sea uno de sus ejes vertebradores. Muy bien, si quieres un último apunte, Manuel, antes de terminar. No. Muy bien. Como siempre, como he dicho alguna otra vez, los oyentes ya han sufrido bastante. Muy bien. Creo que hemos hablado mucho, extenso, ha estado muy bien, pero... Y muy continuaremos. Bien. No, además me ha alegrado yo mucho porque realmente hemos tenido... En la mayor parte de los programas estamos todos de acuerdo y en este pues ha habido bastante debate, de lo cual me alegro mucho. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos vosotros. Y por supuesto, y como siempre, muchas gracias a los amigos de Colectivo Burbuja, que espero que no hayan sufrido, como ha dicho Manuel, sino que hayan disfrutado del programa. Hasta pronto.
Están ustedes escuchando Economía Directa.